La colección obviamente refleja una circunstancia particular. Eh, Responde a la conmemoración del sesquicentenario que se produce prácticamente o en todo caso a la que hay que pensar, apenas llega al poder el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas conducido por Velasco Alvarado. Y él, aunque tenga historiadores que simpatizan con el régimen, en realidad va a aprovechar la existencia de un ámbito académico que ya se ha formado en torno a la independencia, en que muchos, y yo diría que la mayor parte de los que participan en la colección, no todos, pero la mayor parte, son en realidad gente ideológicamente con muchas divergencias respecto del gobierno. Pero esta comisión es de alguna manera como el respaldo científico, ¿no?, de las celebraciones. Y el punto de coincidencia no es tanto un punto de coincidencia propiamente ideológico en el sentido, digamos, de la política de ese momento, sino todos tienen en común un fuerte deseo de construir una historia nacional. En realidad, eh, todo el debate eh, que arranca claramente en los años 30 para construir una versión nacionalista de la independencia, confluyen en ese momento y se van sumando. Ello explica que la presencia de Túpac Amaru en la colección, con la que arranca la colección, coincida perfectamente con lo que simbólicamente se ha hecho en Palacio de Gobierno, ¿no? Destituir el retrato de Hernández, ¿no?, que dominaba el gran salón del Palacio de Gobierno de José de San Martín y reemplazarlo por el retrato de Túpac Amaru, ¿no? Eh, Esta actitud también, por lo tanto, del gobierno militar de poner a un personaje de origen indígena, aunque Túpac Amaru fuese mestizo, y que era un emblema para ellos de la reivindicación de un espacio andino, campesino. Sabemos que no era exactamente ese el perfil social de Túpac Amaru, que era un gran comerciante, pero simbólicamente coincide perfectamente con los intereses del gobierno militar. En los años 30 y 40, inclusive hasta inicios de los 50, el campo historiográfico peruano estaba muy claramente polarizado por las tensiones entre hispanistas e indigenistas. Eh, digamos, una oposición que ya tenía, digamos, una larga tradición y que tampoco se va a disolver tan rápido. Sin embargo, la tradición más fuerte que había marcado la construcción de una narrativa sobre la independencia era en realidad una tradición de corte liberal, a diferencia de otras tradiciones americanistas, eh, mucho más nacionalistas conservadoras, ¿no? En los años 30, entonces, estas tensiones ideológicas eh, se están traduciendo en el discurso sobre lo que es la historia del Perú como una verdadera guerra. Eh, Incluso Jorge Basadre va a hablar de esos años como la guerra civil que están viviendo los peruanos, ¿no? Es una verdadera tensión
el discurso sobre la historia, que se traduce incluso como un campo violento en los libros escolares, ¿no? A partir del gobierno de Odría, y muchos de los personajes que están en la colección documental ya tienen una presencia importante en los debates en la época de Odría. José de la Puente, Pacheco Vélez, Basadre, que no va a participar de la colección, pero que está ya preocupado por ofrecer a un público amplio, inclusive a formar maestros, ¿no? En torno a un nuevo conocimiento histórico, comienzan a confluir en la necesidad de ofrecer un discurso propiamente nacional. Y en la colección, y yo diría, en la colección dentro del contexto del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se va a dar un encuentro insólito, pero interesante, ¿no? En que todas esas facciones, ¿no? Desde grupos conservadores, una historia muy tradicional, incluso el propio proyecto, ¿no? De no escribir una nueva historia de la independencia, cosa que va a ser Bonilla justamente el año 72 como para contrarrestar los festejos, ¿no? Sino ofrecer de manera positivista una colección de documentos. Entonces, ese momento de encuentro nos va a dejar como herencia esta colección, con sus límites, pero también como un potencial de acceso a la información importante, todavía subexplotado. Y no hay ninguna razón para desdeñar ese material. Al contrario, hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo a disposición de todos.